Entonces, con los principios de Newton, tenemos formuladas los principios que necesitamos para estudiar la dinámica de los cuerpos, para ver cómo se altera el movimiento de un cuerpo de acuerdo a las fuerzas que haya, etc. El problema es, ¿qué son estas fuerzas? O sea, está bien, cumplen el principio de interacción, están producidas por otros cuerpos, pero ¿qué tipos de cosas son? O sea, lo que hay que hacer ahora es determinar distintos modelos, que se llaman modelos de interacción, que solo nos permiten decirnos qué tipos de fuerzas son las que vamos a tener. Eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora, trabajar los modelos de interacción. Bueno, vamos a empezar con el primer modelo que va a aparecer siempre, que es el siguiente. Supongan que ustedes tienen acá el piso, en las inmediaciones de la superficie terrestre, y acá tienen un cuerpo. Si ustedes lo sueltan al cuerpo, ya sabemos qué le pasa. Eso lo vimos, ¿no? Es decir, ¿qué le va a pasar a este cuerpo? Va a adquirir una aceleración hacia abajo, que es, según Galileo, la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Ahí tenemos entonces la aceleración de la gravedad. Bien, pero entonces está acelerado. Entonces, si yo considero como sistema de referencia, fíjense que en realidad habíamos dicho, ¿no? Newton había dicho, el sistema de referencia inercial es el fijo de las estrellas fijas, ¿está bien? Nosotros acá vamos a tomar como sistema de referencia la Tierra, ¿no? ¿Está bien? El sistema de referencia, la Tierra. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? En realidad es una aproximación, porque la Tierra, pongámonos en el contexto de Newton, ¿no? La Tierra está acelerada respecto del Sol. El Sol sí estaría ser una estrella fija, ¿no? Para Newton. Pero la Tierra está acelerada porque está haciendo un movimiento elíptico, o si quieren, aproximadamente circular, alrededor del Sol. Y sabemos que un movimiento circular tiene una aceleración centrípeta, o sea que la Tierra está acelerada. Además, la Tierra gira sobre sí misma también, entonces tenemos otro tema ahí, otro tipo de aceleración. Pero esas aceleraciones se pueden despreciar, ¿no? Siempre que uno trabaje durante tiempos cortos y durante distancias cortas, ¿no? Es decir, que prácticamente para estudiar la caída de un cuerpo de 2 metros de altura no me tengo que preocupar por el movimiento de la Tierra. Ahora, si yo quisiera estudiar un tiro oblicuo, por ejemplo, a 50, 100 kilómetros de altura, ahí sí, el efecto de la rotación de la Tierra, por ejemplo, habría que tenerlo en cuenta. Pero nosotros eso no vamos a entrar en ese tema. Entonces, para nosotros, la Tierra va a ser un sistema de referencia inercial, o sea, va a ser un sistema de referencia en el cual valen el principio de inercia. ¿Está bien? El sistema de referencia inercial es eso, un sistema de referencia en el cual es válido el principio de inercia y todos los otros principios de Newton, ¿no? ¿Ven? No solamente el principio de inercia. Los 3 principios de la dinámica de Newton. Bien, pero entonces, ¿qué pasa? Si respecto de la Tierra, que es nuestro sistema inercial, este cuerpo está acelerado, ¿qué me dice Newton? Y que tiene que haber algo que lo acelere. Ese algo tiene que ser una fuerza. ¿Está bien? Muy bien, entonces, la fuerza es una fuerza que sabemos cuánto tiene que valer. Sabemos perfectamente cuánto tiene que valer esta fuerza que acelera al cuerpo. Si el cuerpo tiene masa m, según Newton, la fuerza es la masa por la aceleración. También vamos a ponerle acá el símbolo de vector a la aceleración, para indicar que esto es un vector. Entonces, la fuerza va a ser la masa por la aceleración. Esa fuerza la vamos a llamar, bueno, la vamos a llamar directamente mg, no le vamos a poner ningún nombre. Mg. Donde g hay que ponerle el símbolo de vector, ¿no? Ahí está. M por g es la fuerza que está actuando para que el cuerpo tenga aceleración g. Bueno, esto es la fuerza peso, que se llama. El modelo de la fuerza peso, que es esto que está acá, masa por aceleración de la gravedad. ¿Está bien? ¿Sí? El peso entonces es la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Esta sería entonces el primer modelo
de fuerza que uno puede plantear. ¿Mm? Todo cuerpo que yo lo dejo libre en las inmediaciones de la superficie de la Tierra va a adquirir una aceleración g hacia abajo, según Galileo, y por lo tanto va a haber una fuerza, según Newton, que tiene que valer su masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Bien, una cosa, cuestiones de unidades de medida. Bueno, en primer lugar, la masa la vamos a medir en lo que se llama kilogramos masa, la unidad, kilogramo masa, vamos a llamarlo así, kilogramo. ¿Qué le vamos a decir solamente kilogramo? El símbolo es kg, ahí está, ¿no? ¿Bien? Kilogramo masa. Bien. ¿Qué pasa con la aceleración? Ya sabemos qué unidades tiene, ¿no es cierto? La aceleración la vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Eso ya lo sabemos, eso lo venimos usando en cinemática. Entonces, si medimos la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, entonces la unidad de fuerza va a ser, lo voy a escribir primero en unidades acá, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, esto se llama un newton, una N mayúscula le vamos a poner, es el newton. En honor de el que inventó el concepto de fuerza, ¿no? ¿Está bien? Es decir, las unidades que vamos a usar, entonces, para la masa es el kilogramo masa, para la fuerza es el newton. Entonces, nosotros, como hicimos en cinemática, nuestra aceleración de la gravedad no va a valer 9,81 metros sobre segundo cuadrado, sino que va a valer 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la masa del cuerpo fuera 1 kilogramo, ¿está bien? Como la aceleración de la gravedad la tomamos como 10, entonces el peso va a ser 10 newton. En realidad son 9,81 newton, pero lo vamos a poner así, 10 newton. ¿Está bien? O sea, entre peso y masa tengo esta relación, ¿no? Una masa de 1 kilo, un peso de 10 newton. ¿Está? Bien. Bueno, la pregunta es, ahora, hasta acá el principio de masa de Newton, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos el principio de interacción. Porque Newton nos dice que siempre que hay una fuerza sobre un cuerpo, tiene que estar la reacción en algún otro cuerpo. Ahora, ¿qué cuerpo produce la fuerza-peso? El cuerpo que produce la fuerza-peso es la Tierra, es el planeta Tierra. ¿Está bien? ¿Sí? El cuerpo, vamos a ponerlo así, el peso de un cuerpo se debe a la interacción de ese cuerpo con la Tierra. Vamos a esquematizar eso acá según el tercer principio de Newton, el principio de interacción. Acá pusimos la fuerza peso, que es una fuerza atractiva, ¿no? Porque el planeta atrae al cuerpo, y la reacción, ¿dónde va a estar? Bueno, la reacción en realidad va a estar en cada parte, en cada partícula del planeta, ¿no? Pero son fuerzas que se suman todas, y eso es la resultante, puede considerarse que es una fuerza única aplicada en el centro de la Tierra, y que tiene, por supuesto, por el principio de interacción, tiene que tener igual módulo y dirección y sentido contrario a la fuerza aplicada sobre el cuerpo. Entonces, cada vez que tengamos sobre un cuerpo M una fuerza peso, voy a tener en el centro de la Tierra la reacción de esa fuerza que va hacia arriba. ¿Ven? Ahí tenemos el par de interacción entre el peso y su reacción. Bien. Hagamos el ejemplo numérico de esto. Supongamos que tengo el peso que tiene una masa, el cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo, su peso vale 10 newton, esa es la fuerza. Muy bien. La Tierra, después lo vamos a ver más adelante esto, la Tierra tiene una masa estimativa de 6 por 10 a la 24 kilogramos, el planeta. Bien, la fuerza con la que el cuerpo atrae a la Tierra es la misma que la fuerza con la que, ese módulo es la misma que la fuerza con la que la Tierra atrae al cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa?
si uno quisiera calcular la aceleración de la Tierra, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tomar la fuerza, que es mg, la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, y dividirla por la masa de la Tierra, ¿no? ¿Está bien? Porque la fuerza es la masa por la aceleración, paso la masa de la Tierra dividiendo, y esto me daría, si yo hago esta cuenta, hago 10 dividido 6 por 10 a la 24, da 1,67 por 10 a la menos 24 metros sobre segundo cuadrado. Esa aceleración, por supuesto, es absolutamente despreciable. A todos los efectos prácticos esto es lo mismo que decir cero. Por eso es que, obviamente, la Tierra no nota el efecto de la atracción de un cuerpo por la inmensa diferencia de masa que hay, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza con que la Tierra es atraída es la misma. La diferencia es que, bueno, con el cuerpo, la fuerza que hace el cuerpo sobre la Tierra es despreciable en cuanto a aceleración. Ahora, esto no es tan así en el caso de que yo tenga un cuerpo que tenga una masa comparable de alguna manera con la de la Tierra. Por ejemplo, la atracción entre la Tierra y la Luna. La Luna tiene una masa que es más o menos el 10% de la masa de la Tierra. ¿Está bien? O sea, ya es un orden de magnitud menos, pero no es 24 órdenes de magnitud menos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el efecto de la atracción, acá estoy mostrando la atracción gravitacional que hay entre la Tierra y la Luna. Esto después lo vamos a ver más adelante, cómo es esa fuerza, pero por ahora simplemente consideremos nada más el par de interacción. La Luna es atraída por la Tierra, de hecho por eso es que la Luna orbita alrededor de la Tierra, si no, no podría pasar eso, y la Tierra tiene que, según el tercer principio de Newton, tiene que ser atraída por la Luna con la misma fuerza. Ahora, esa fuerza de atracción de la Luna sí se nota en la Tierra, y se nota sobre todo en las mareas de los océanos, ¿no? Esto que dibujé acá en azul sería la capa de agua, imagínense que está exagerado, por supuesto, ¿no? La capa de agua que hay sobre la Tierra, la capa de fluido, ¿no? De los océanos. Entonces, del lado donde está la Luna, el océano aumenta su marea, porque es atraída por la gravedad lunar. Y del lado contrario disminuye, o sea que esto es un efecto, por supuesto este no es el único efecto, hay muchos efectos más que influyen en el comportamiento de las mareas, tiene que ver con la rotación de la Tierra básicamente, pero eso no lo estamos teniendo en cuenta. Pero además de todo eso, Newton fue el primero que pensó, justamente se dio cuenta de que había que incluir este efecto para predecir el comportamiento de las mareas. Hasta la época de Newton era casi impredecible, o sea, no se sabía bien por qué las mareas tenían el periodo que tenían, digamos, y a veces no se esperaba que las mareas subieran en determinado horario y no subían, etc. Bueno, Newton postula esto y introduce el factor de corrección a todo lo que se estaba haciendo debido a la atracción de la Luna. Y entonces con eso permiten hacer un modelo de las mareas mucho más preciso, ¿no? Que a partir de ahí ya, bueno, hoy por supuesto es muy preciso, pero ya en la época de Newton comenzó a trabajarse con un modelo de las mareas que mucho más preciso gracias a tener en cuenta la atracción de la Luna. ¿Está bien? Entonces, esto sí tiene un efecto importante debido a que la Luna tiene una masa importante, ¿no? Si bien está a 300.000 kilómetros de distancia, igual el efecto gravitatorio se nota en la Tierra. Bien. Bueno, ahora, hasta ahí tenemos el primer modelo de la fuerza, que es el modelo de la fuerza-peso. Ahora vamos a empezar a estudiar otros modelos de fuerza, además de la fuerza-peso. El siguiente modelo que vamos a estudiar se llama fuerza normal de contacto. ¿En qué consiste este modelo? Supongan que yo tengo acá una superficie, por ejemplo el piso, y un bloque apoyado sobre el piso. ¿Está bien? En reposo y en equilibrio. Esto lo aclaro porque es una nomenclatura que vamos a usar en toda la materia. ¿Qué significa que esté en reposo? Significa que su velocidad es cero. Esto ya lo sabíamos, ¿no? ¿Qué significa que esté en equilibrio? Significa que su aceleración es cero. ¿Está bien? Si yo digo que está en reposo y en equilibrio, quiere decir que las dos cosas valen cero. La velocidad y la aceleración. Son dos conceptos independientes, ¿eh? Un cuerpo podría estar en reposo y no estar en equilibrio, y podría estar en equilibrio y no estar en reposo, puede estar en reposo y en equilibrio, o puede no estar ni en reposo ni en equilibrio. Las cuatro posibilidades son digamos, se pueden dar. ¿Está bien? Entonces, consideremos que tengo un bloque apoyado sobre una superficie que está en reposo y en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que está quieto y permanece quieto. Es porque su velocidad no cambia debido a que la aceleración también vale cero. Bien, entonces, ¿qué pasa?
Con el modelo de la fuerza peso, solo yo no puedo explicar eso, porque si yo tuviera solo el peso, este cuerpo tendría que caerse. ¿Por qué no se cae? Y porque está apoyado. Bueno, entonces si está apoyado, hay algo que está compensando el efecto del peso. ¿Mm? Ese algo es la fuerza de contacto, que es una fuerza que solamente existe cuando el cuerpo está en contacto con una superficie. ¿Mm? Se llama normal porque es una fuerza perpendicular siempre a la superficie de contacto. ¿Mm? ¿Está bien? Por ejemplo, si acá la superficie de contacto es una superficie horizontal plana, la normal tiene que ser vertical. ¿Mm? Esta fuerza normal que dibujé acá, aplicada sobre el cuerpo, es la fuerza que el piso hace sobre el cuerpo. ¿Mm? La reacción tiene que estar aplicada en el piso, porque acá la interacción entre dos cuerpos es el cuerpo y el piso. Si esto no fuera el piso, podría ser una mesa, lo que fuera, es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Una superficie de otro cuerpo. Bien, ¿dónde está entonces la reacción? En esa superficie. Fíjense que yo la dibujé separada acá, para justamente que no se confunda con una fuerza aplicada sobre el cuerpo. Esta reacción, por supuesto, no está aplicada sobre el cuerpo, ¿no? La reacción de una fuerza nunca puede estar aplicada en el mismo cuerpo en el que está aplicada la fuerza. También siempre se aplica sobre cuerpos diferentes. Entonces tengo la normal que el piso hace sobre el cuerpo y la fuerza que el cuerpo hace sobre el piso, que es la reacción. Es decir, esto es una fuerza repulsiva, es al revés que la fuerza peso, ¿no? La fuerza peso es atractiva, ¿no? Dijimos, ¿no? Acá estaba, ¿ven? Lo que hace es tratar de acercar el cuerpo a la Tierra. En cambio, la normal es repulsiva, trata de evitar que este cuerpo baje, ¿no? ¿Está bien? O sea que los dos cuerpos en contacto se empujan unos a otros, digamos. El piso empuja al cuerpo hacia arriba y el cuerpo empuja al piso hacia abajo. ¿Está bien? Ahí tenemos entonces las dos pares. Fíjense que acá hay dos pares de interacción. Uno es el peso con su reacción en el centro de la Tierra y el otro es la normal con su reacción en el piso. Son dos pares de interacción diferentes. Son dos interacciones distintas. El peso, recuerden que es la interacción con el planeta Tierra como todo, ¿no? En cambio, la normal es la interacción con la superficie sobre la cual está apoyado el cuerpo, nada más. ¿Está bien? Bien. Si uno planteara la ley de Newton acá, la segunda ley, cuando decimos la ley de Newton nos referimos al principio de masa, la ecuación de Newton nos referimos al principio de masa. ¿Qué es lo que ocurre? Y tendríamos que poner que la fuerza peso más la fuerza normal, estas serían las dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo, tiene que darme la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. La suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo tiene que dar la masa por su aceleración. Pero resulta que dijimos que la aceleración vale cero, porque el cuerpo sabemos que está en equilibrio. Eso significa que la suma de estas dos fuerzas tiene que dar cero. ¿Sabes? Eso sería la ecuación de Newton, lo cual me permite calcular cuánto va la normal. Porque la normal va a ser opuesta al peso y va a ser del mismo módulo también, porque como da cero la aceleración, no siempre pasa esto, La normal no tiene por qué ser exactamente opuesta al peso, eso depende de la situación del problema, pero en este caso particular sí. Acá les dibujé un caso justamente donde la superficie no es horizontal, un plano inclinado. ¿Qué pasa en un plano inclinado? Si yo tengo un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado, el peso siempre va a ser vertical, porque el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. No dibujé la reacción, ¿no? Que está en el centro de la Tierra acá. Pero ¿qué pasa con la normal? La normal es perpendicular a la superficie de contacto, o sea que la normal tiene que ser perpendicular al plano inclinado. ¿Ven? Ahí está dibujada la normal, perpendicular a este plano inclinado, y la reacción de la normal aplicada sobre el plano, producida por el cuerpo. ¿Está bien? Entonces ven que acá, por ejemplo, la normal y el peso ya no tienen, ni siquiera tienen la misma dirección, ¿no? ¿Está bien? Tienen direcciones diferentes, ¿no? Porque la superficie de contacto está inclinada. Bien, ese es el segundo modelo, entonces, que vamos a utilizar de fuerzas, de modelos de interacción, las fuerzas de contacto. Después vamos a ver más adelante otro tipo de fuerza de contacto, que se llaman las fuerzas de rozamiento, que también existen solamente cuando el cuerpo está en contacto con una superficie, pero eso lo vamos a ver después. Bien, vamos a un tercer modelo, la fuerza de tensión. ¿Qué es la tensión? Es la fuerza producida por una cuerda inextensible. ¿Qué son las cuerdas inextensibles? Son modelos ideales, son como hilos, digamos, cuerdas, que no tienen masa, son cuerdas ideales, y que no se pueden estirar. Es decir,
por más fuerza que yo le haga a la cuerda, por ejemplo, acá colgué del techo, digamos, mediante una cuerda inextensible, colgué un cuerpo, ¿está bien? De masa M. Entonces, no importa qué cuerpo yo le cuelgue a esto, la cuerda no se va a estirar, ¿no? Esto es una idealización, por supuesto, no existe esto, las cuerdas inextensibles, ¿está bien? Este, pero es un modelo que nos va a servir para resolver muchas cosas. Entonces, es inextensible y además es ideal en el sentido de que no tiene masa. Si no tiene masa la cuerda, entonces no es un cuerpo. Del punto de vista de la dinámica, algo que no tiene masa no es un cuerpo, ¿no? Los cuerpos tienen que tener masa. Lo que ahora vamos a explicar esto, es un objeto mediador de la interacción entre los cuerpos ligados a sus extremos. Vamos a ver un poquito esto, mire. Yo cuelgo el cuerpo de la cuerda, del techo. Tengo el peso, esto lo pongo acá, con su reacción en el centro de la Tierra. ¿Ven? ¿Y por qué no se cae el cuerpo? Este cuerpo no está apoyado en ninguna superficie, así que no hay ninguna normal. Pero en cambio está colgado de una cuerda. Entonces hay una fuerza que realiza la cuerda, que es la que impide que el cuerpo se caiga. Esa fuerza es una fuerza que se llama la tensión. ¿Está bien? La tensión siempre es una fuerza que tira de los extremos de la cuerda, nunca empuja. ¿Está bien? Si ustedes quieren, pueden pensarla como una fuerza atractiva. Entonces, la cuerda tira del cuerpo hacia arriba. Si uno aplicara la ley de acción y reacción de Newton, uno diría, bueno, si la cuerda produce la fuerza sobre el cuerpo, la reacción de esa fuerza tiene que estar en la cuerda. Eso estaría bien si la cuerda fuese un cuerpo, pero la cuerda no es un cuerpo en realidad. Lo que hace la cuerda es mediar, hacer de intermediario de la interacción. Lo que hace es poner en interacción el cuerpo que está en un extremo de la cuerda con el cuerpo que está en el otro extremo de la cuerda, en este caso el techo. Entonces, la reacción de la tensión que la cuerda aplica sobre el cuerpo está en el otro extremo en el cuerpo que está en el otro extremo de la cuerda, o sea, en el techo en este caso. Es decir, la interacción es entre el cuerpo y el techo. El mecanismo de interacción es la cuerda. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que hace la cuerda es mediar, es la forma en que transmite la interacción de alguna forma, ¿no? Transmite la interacción, porque el cuerpo no interactúa en forma directa con el techo porque no está en contacto con el techo. Y si estuviera en contacto, tendría una normal, no una tensión. Lo que hace la cuerda es un mecanismo por el cual el techo puede sostener este cuerpo, no sé, una lámpara, algo que esté colgando, ¿no? ¿Está bien? En definitiva, lo que sostiene eso es el techo. Lo que ocurre es que la cuerda está funcionando como mecanismo de esa interacción. ¿Está bien? ¿Se entiende la cuestión esta? Entonces, esto es otro ejemplo que por ahora vamos a trabajar con estos tres nada más. Vamos con estos tres modelos, la fuerza peso, la fuerza de contacto normal y la fuerza de tensión, ya se pueden hacer bastantes cosas. Vamos a empezar a mirar entonces algunos de los problemas de la guía. Vamos a compartir un poquito la guía de ejercicios, entonces. Primero quiero mostrarles un poco, esta es la guía de dinámica del punto material. ¿Está bien? Los primeros ejercicios tienen que ver con la diferencia entre masa y peso, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, acá me dan un cuerpo, dice que tiene en reposo, está en reposo en una superficie horizontal sin rozamiento y se ejerce una fuerza horizontal de 1800 newton, dice. Como consecuencia, el cuerpo se desplaza a la dirección de esta fuerza recorriendo una distancia de 50 metros en un lapso de 20 segundos. Bueno, lo que hay que hacer es calcular la aceleración acá. El desplazamiento es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, lo calculan la aceleración, y con eso, como tienen la fuerza y tienen la aceleración, calculan la masa. Y acá está la masa, lo que le pide es la masa. Y después le pide el peso. Bueno, para el peso tienen que multiplicar por la aceleración de la gravedad. Ahora, después le preguntan la masa y el cuerpo, la masa y el peso del cuerpo en la Luna. Bueno, la masa no depende de dónde yo pongo el cuerpo, en la Tierra, en la Luna, donde sea, ¿no? La masa no depende de eso. O sea que la masa es la misma. Lo que sí cambia es el peso. ¿Por qué cambia el peso? Porque en la Luna la aceleración de la gravedad es un sexto de la gravedad terrestre. Entonces, si ustedes calcularon el peso en la Tierra, para calcular el peso en la Luna hay que dividirlo por 6. ¿Está bien? Esa es la diferencia, ¿no? La masa no cambia, pero el peso sí depende de cuánto valga la aceleración de la gravedad. Bueno, estos problemas que siguen son más o menos lo mismo. Quería detenerme en el problema eh,
Bueno, el que vamos a hacer ahora es el problema 5. Vamos a hacer el problema 5, pero quería detenerme en el problema, en la pregunta que hace el problema 6, que es una pregunta en realidad, ¿no? Que es importante, ya lo mencioné, pero lo volvemos a recalcar. Decía, si la acción y la reacción son siempre iguales en magnitud y sentido opuesto, ¿por qué no se anulan siempre mutuamente de modo que de que no quede fuerza para acelerar el cuerpo? Piense en el caso de un hombre empujando una carretilla. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Es lo que dijimos cuando estudiamos la vez pasada el principio de interacción. La acción y la reacción no se anulan porque están aplicadas en cuerpos diferentes. ¿Ven? Entonces, jamás puede anularse una fuerza con su reacción porque está aplicada en otro cuerpo la reacción, no están aplicadas en el mismo cuerpo. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta siempre, porque eso puede llevar a errores, si no.